Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento, la teología de San Marcos, con estos tres elementos fundamentales: Jesús de Nazaret, salvación y el hombre. Nosotros estamos desarrollando ahora sobre el hombre. El hombre, ¿quién es el hombre? Mapi Ñandea lleva. Pero esta es una pregunta también existencial. Recuerden que cuando se habla del hombre, no es que nosotros estamos aquí inventando también la pólvora, ¿verdad? No es que estamos comenzando aquí con San Marcos a hablar por primera vez sobre el hombre. No, esta es una pregunta existencial, elemental, fundamental, filosófica, ¿verdad? Que nosotros mismos nos hacemos. Mai Goye con mundo apeari, ¿verdad? Y esto incluso antes de el pensamiento occidental, el pensamiento filosófico sobre el aspecto antropológico, uno se hacía ya la pregunta. Esta es una pregunta retórica, ¿verdad? Porque nosotros sabemos y nos respondemos a nosotros mismos. ¿Quién soy yo, verdad? Y yo me puedo responder mirando un poco mi realidad. Ahora, las respuestas que podamos dar y que se ha dado al comienzo, por ejemplo, a través de estos relatos mitológicos o estos relatos, ¿verdad?, fantasiosos, son formas de entender la vida y de entender la relación de uno mismo consigo mismo, de uno mismo con Dios, de uno mismo con la naturaleza, de uno mismo con los hermanos, ¿verdad? O sea, esto siempre existió, por eso estoy diciendo, porque es esencial y fundamental. Incluso nosotros vivimos, decíamos, en simbiosis con toda la creación. Nosotros estamos en relación continua con todo lo que pasa dentro de la creación. Si aquí comienza a hacer un calor infernal, a la cuenta, yo estoy en una simbiosis con la naturaleza. Hay buta, ¿entienden? Si estoy, no sé, en una situación de un frío infernal, y bueno, no voy a estar así con mangas cortas, estoy en simbiosis con la naturaleza. Entonces comienzo a tiritar. Está todo. Si sale el sol, si cae la lluvia, si viene un terremoto, todos estamos en simbiosis. O para la sepultura, o para el aire, no sé, digan lo que digan. Lo que el Papa, ¿verdad?, Francisco, nos escribió tan hermosamente, y vuelvan a leer eso, porque es un documento tan rico lo del Papa Francisco, ¿verdad? Cuando nos está hablando del famoso Laudato Si, ese documento de la Iglesia maravilloso.
Ojalá tengamos tiempo y podamos también desarrollar y hablar de estos documentos de la iglesia, lo que nos está diciendo. ¿Verdad? Son elementos fundamentales, esenciales, ¿verdad? Que vienen aquí. Qué lindo que sería, ¿verdad? Que cada uno de nosotros supiese eso y pudiese poner, ¿verdad? Poner en el tapete, ¿verdad? Para la gente, para todos. Necesitamos tiempo, necesitamos canales de transmisión. Ojalá entonces que el Señor nos ayude, que nos bendiga y nos dé más fuerza, entusiasmo, ¿verdad? Para hacer llegar su evangelio. Bueno, vamos entonces a concentrarnos un poco en el día de hoy, en este curso bíblico, porque estamos haciendo la síntesis, ¿verdad? De la teología marciana, digamos, o marquiana, por no que lleguemos a Marte, me lleva el planeta Marte de los marcianos, ¿verdad? Marquiana ya yo, Marcos. Qué lindo que es esto, ¿verdad? De Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos insiste, ya dijimos, en los tres elementos. Jesús de Nazaret, salvación y el hombre. Ahora estamos hablando del hombre, estamos diciendo, ¿quién es el hombre? Es la pregunta existencial que muchas otras filosofías, muchas otras religiones, es decir, la misma humanidad siempre procura encontrarle y darle una respuesta a esa pregunta, ¿quién es el hombre? Yo quisiera compartir simplemente lo que nosotros encontramos en el en el Salmo. Y esto del judaísmo, que ciertamente es asumido totalmente y absolutamente por el Evangelio, por el cristianismo. El cristianismo no es que está dejando de lado y le da una patada a la Tanakh, ¿verdad? A la estructura Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. No, lo asume totalmente. Lo reinterpreta porque ahí entonces nosotros encontramos que se dice que Dios tiene la promesa. Y aquí entonces en esa reinterpretación encontramos en la teología de Marcos, en la figura de Juan el Bautista como concluye el Antiguo Testamento, Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, ley, profetas y escritos. Ahí concluye con Juan el Bautista y ahora se abre lo que nosotros le llamamos el Nuevo Testamento, el Berit, incluso la alianza. Cuando se hace la misa, el sacerdote dice, con la sangre de Cristo, ¿verdad? Este es el cáliz de la nueva alianza, del nuevo Berit. Bueno, es importante que nosotros miremos, ¿verdad? Que entendamos, que nosotros descubramos aquí, ¿verdad? De esa nueva alianza. Entonces miren en esta reflexión que está haciendo el salmista, capítulo, o mejor dicho, el Salmo 8, ¿verdad? Es como un capítulo, ¿verdad? Porque cada salmo es como un capítulo. Entonces, en el Salmo 8, que nos habla de la grandeza y de la dignidad del hombre, está volviendo a hacer una relectura de lo que nosotros miramos sapiencialmente en el capítulo 1 del Génesis, ¿verdad? Versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, todo lo que se arrastra sobre la tierra. Bueno, y así entonces ahora lo hace en forma de poema. El Salmo 8, Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Tú que afianzaste y afirmaste tu majestad sobre los cielos. Con la alabanza de los niños y de los más pequeños, erigiste una fortaleza contra tus adversarios para reprimir al enemigo y al rebelde. Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuides. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste dominio sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo tus pies. Todos los rebaños y ganados y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y cuanto surca los senderos de las aguas. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Qué hermoso entonces esto, queridos hermanos, encontrarnos así, ¿verdad? Ante esta alabanza, ante esta grandeza, ¿verdad? Que Dios nos está ofreciendo aquí. Qué lindo que es, ¿verdad? Entonces desde aquí nosotros podemos encontrar y desde aquí nosotros podemos ver todo lo que Marcos hoy está resumiendo, ¿verdad? Cuando nos está hablando y nos está diciendo en mi teología, lo principal es descubrir quién es el hombre.
ante esas preguntas que nosotros tenemos en una forma existencial, na ave, ame, ema, bm, peya, guape, yeya, guamabande. ¿Quién es el hombre? Porque el hombre entonces que tiende, ¿verdad?, hacia Dios, ahora se descubre personalmente, pero se descubre dentro de una naturaleza y lo más importante, dentro de una comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Tras la misa por la Jornada Mundial de los Pobres, Francisco se asomó a la ventana de los apartamentos pontificios para rezar el Ángelus junto a los peregrinos que había en la plaza. Noi dobbiamo fare del bene, uscire da noi stessi e guardare coloro che hanno più bisogno. C'è tanta fame anche nel cuore delle nostre città e tante volte noi entriamo in quella logica dell'indifferenza. Il povero è lì, guardiamo da un'altra parte. Al final pidió oraciones por algunos países que están atravesando calamidades. En primer lugar habló de Filipinas, que como cada año afronta la dura época de los tifones. El más reciente provocò graves inundaciones y decenas de muertos. Esprimo la mia solidarietà alle famiglie più povere ed esposte a questa calamità e il mio sostegno a quanti si prodigano per soccorrerle. También pidió oraciones por Costa de Marfil, cuya Jornada Nacional por la Paz se celebró entre graves disturbios. Y por Rumanía, allí un incendio en un centro COVID se cobró la vida de varias personas. Prego per loro, preghiamo per loro. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Esta enfermedad tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta. Pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta
y me hace gritar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte, que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte en las tempestades y en mi soledad. Tú eres más fuerte, pero estoy confiado porque tengo fe que me acompaña, con la que venceré, la fe que me ayuda para conquistar, para mil barreras poder derribar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte. Y es que tú eres más fuerte que cualquier problema, mucho más fuerte en las tempestades y en mi soledad. Tú eres más fuerte. Y es que tú me enseñaste a no tener miedo, a confiar en ti, Jesús. Tú me mostraste que todo lo puedo si te tengo a ti. Tú te entregaste en una cruz, moriste por mí. Y resucitaste, la tumba no pudo tu poder resistir, porque tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela esta vida, tú eres más fuerte. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Definitivamente, tú eres más fuerte. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos realizando nuestro estudio bíblico sobre el Evangelio de San Marcos, el Nuevo Testamento, que nos ayuda y sobre todo queremos entrar profundamente y entender lo que es el mensaje teológico, es decir, la teología es una organización, ¿verdad?, para entender el mensaje profundo de lo que la palabra de Dios quiere transmitirnos. Recordemos que la Biblia es siempre una experiencia de una iglesia.
La Biblia se escribe dentro de una comunidad, en este caso es la comunidad judeo-cristiana, que reflexiona, que mira, que entiende cuál es el camino de este Dios que se ha encarnado, decíamos, por otra parte, que nos ha ofrecido la salvación, y ahora nosotros estamos mirando que se ofrece al hombre. ¿Cuál tiene que ser la consecuencia en la vida del hombre? Seguimos un poco mirando los elementos esenciales de esta teología. Decíamos que el hombre ha creído ya salvarse por el hecho de que se ha alejado de él todas las enfermedades, se ha alejado de él las situaciones de guerra, el hambre, el demonio, como diciendo, ya he conquistado todo. Sin embargo, el hombre siempre tiende a algo más, es decir, a lo trascendental, a lo trascendente. Para conseguirlo, incluso el hombre, ¿verdad? O sea, liberarse de todo lo que es la enfermedad, todo lo que es el amor, el mal, todo lo que es el mal que le aqueja, el mal físico, el mal que es tocable en ese momento de su vida. Entonces el hombre se ha valido, ha utilizado sus propios recursos y no ha dudado en echar mano hasta del aspecto religioso. Atención, esto es muy bueno que nosotros entremos porque muchas veces nosotros desvirtuamos la religión. Entonces ya desvirtúa. Entonces cambiamos el sentido religioso porque estamos hablando de sacar de nosotros, dice, el hombre ha creído. Atención, estamos hablando del hombre, nosotros como tal, la tendencia del hombre. El hombre siempre ha tendido ¿de qué cosa? De alejarse de las causas del mal físico. El hombre que tiende siempre a alejarse del mal físico. Dígame si estas no son las tendencias nuestras, y normalmente sí. Yo por lo menos como sacerdote les puedo decir que muchísimas de las personas que vienen para hablar conmigo justamente vienen por esa situación que les aqueja desde el aspecto del mal físico en que se encuentran, que está muy bien, hay que liberarse, no estamos diciendo. Y aquí también vamos a entender que no es que nosotros queremos dejar de lado y tenemos que sufrir luego, famoso, ¿verdad? No, eso es ser masoquista. El Señor no quiere que nosotros nos aquejemos del mal físico, tampoco no quiere eso, ¿verdad? Pero vamos a ver en la justa medida cómo tenemos que entender. Cuando nosotros nos quedamos simplemente y pensamos, y aquí está como decíamos recién, que el hombre, por una parte, para conseguir esto, para alejar la enfermedad, la guerra, el hambre, el demonio, todo lo que significa entonces el mal en nuestra vida concreta, el hombre se ha valido de todas las cosas, ha utilizado sus propios recursos y no ha dudado de echar mano hasta de la religión. Es decir, muchas veces, por ejemplo, yo tengo, no sé, una enfermedad y solamente digo Dios me guarata y basta, ¿verdad? Ciertamente que nosotros dentro de nuestra fe también creemos en los milagros y Dios puede hacer los milagros, pero normalmente entonces, ¿cuál es el camino del aspecto de la naturaleza? ¿Cuál es el camino, verdad, del aspecto que nos ofrece nuestra propia biología? Bueno, y entra dentro de las leyes de la naturaleza. Entonces, la religión, en este caso, no puede ser el arma que sustituya, ni captuya entonces, o sustituir a doctor, por ejemplo, ¿verdad? No. Entonces, ahora, la fuerza espiritual ciertamente me va a ayudar muchísimo para que yo dé un paso de sanación cuando hay una motivación profunda y quiero vivir. Y me esfuerzo y lucho y procuro. Entonces, pero para que Dios me sane, ¿cómo? Y a través justamente de los elementos de la misma naturaleza. Eso sería la religión. Pero aquí cuando nos está diciendo no ha dudado en echar mano hasta de la religión, nos está queriendo decir que hay mucha gente que simplemente quiere confiar simplemente en el aspecto, ¿verdad? Simplemente mágico, ahí está, entre comillas, y lo digo bien, mágico de la religión. Y ese es el problema que ha existido y sigue existiendo muchísimo, ahora más que nunca, sobre todo cuando nos falta una educación religiosa, cuando no hemos hecho un camino cristiano verdaderamente profundo, cuando no entendemos que en todo caso el dolor, la enfermedad, las situaciones difíciles de nuestra vida son partes
de nuestra propia existencia, porque nosotros somos limitados, somos criaturas y entonces siempre vamos a estar expuestos y vamos a tener enfermedades y vamos a sufrir porque esa es parte de nuestra naturaleza. Entonces dice, cuando nosotros queremos negar, y por eso el hombre se ha valido de todos los elementos que tiene, los posibles, ¿verdad?, para salir de esa situación, e incluso ha echado mano a la religión como una cosa mágica. Eso nosotros hoy lo encontramos, pero al 2x3, ¿verdad? Es la influencia muy fuerte, ¿verdad?, de los protestantes, que todo es Dios, Dios te va a curar, Dios esto, Dios aquello, ¿verdad? Y entonces estamos negando uno de los elementos fundamentales de la teología cristiana, de la teología que trajo Jesús, de la teología que nos está narrando aquí San Marcos. San Marcos nos narra la teología de la cruz. San Marcos nos muestra que el camino para llegar a la resurrección pasa por un Viernes Santo. No somos masoquistas, no es que estamos mirando simplemente y diciendo simplemente que todo es cruz, todo es sufrimiento y que tenemos que sufrir. No. Solamente ser muy conscientes de que a pesar del sufrimiento, a pesar de las dificultades de la vida, nosotros sabemos que en esa lucha, que en ese empeño, tenemos que apuntar a lo esencial y fundamental. ¿Y cuál es lo elemental y fundamental? Lo elemental y fundamental es justamente llegar, ¿verdad?, a Dios, llegar a lo esencial de lo que Dios nos está proponiendo. Y esto es lo que muchas veces nos cuesta a nosotros, pero nos cuesta muchísimo. Y como le estaba diciendo, lastimosamente, estas son influencias de gente, yo les voy a decir directamente, ignorante, ¿verdad? Porque eso es ignorar la Biblia. Eso es verdaderamente ignorar la Biblia, no entender lo que está escrito aquí y no entender lo que es el mensaje que nos quiere transmitir el autor sagrado. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza,
elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Angustiado, señor José, parece que no ha dormido muy bien y repite sin parar: Emmanuel, Emmanuel. Quisiera ayudar, conseguirles un hermoso lugar, pero veo que no hay donde hospedar al que a este mundo ha de salvar, ha de salvar. Dime, niño, si pueden soportar la miseria de este mi hogar. Es lo que tengo para dar, que en mi corazón sea un pesebre para ti, aunque sea pobre. Quiero que nazcas en mí, que con tu paz alumbres este lugar y con tu amor me llenes esta Navidad. Oh, 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 esta Navidad. Oh, 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 Pase por favor, en el pesebre encontrará al niño Dios, el Salvador, que ahora está con invitados de honor, que vinieron a adorarlo, adorarlo.
soportar la miseria de este mi hogar. Es lo que tengo para dar. Que en mi corazón Tu corazón sea un pesebre para sea un pesebre aunque para sea ti. pobre. Y aunque sea pobre, quiero que nazcas en mí. Que con tu paz alumbres este lugar. Que con tu amor me llenes esta Navidad. Que mi corazón sea un pesebre para ti. Y aunque sea pobre, quiero que nazcas en mí. Que con tu paz alumbres este lugar. Y que con tu amor me llenes esta Navidad. Oh, 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 oh. Esta Navidad. Oh, esta Navidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de San Marcos. Estamos entrando en lo elemental, en lo fundamental, como esa síntesis de su teología que utiliza Jesús de Nazaret, la salvación y luego el hombre como tal, que está en ese camino de cambio. Sobre todo así nos propone la teología de Marcos. Vamos a mirar y volver a repetir y seguir un poquitito más. Decíamos que el hombre, para conseguir lo que él desea, responder y buscar su salvación, entre comillas, muchas veces lastimosamente quedó simplemente en el aspecto del alejamiento de las causas del mal físico, solamente eso, el tierra a tierra y punto, ¿verdad? Sin mirar tanto lo elemental y lo fundamental de esa simbología. Por eso estuvimos hablando de los símbolos como tal, ¿verdad? Los símbolos que nos están queriendo explicar que la vida del hombre va mucho más allá, ¿verdad? Va mucho más allá. No podemos conformarnos simplemente como decir, yo no estoy enfermo, gracias a Dios, ya es algo, ¿verdad? Ya es muy importante, ¿verdad? Pero nosotros, si entendemos simplemente, atención, si entendemos simplemente como una liberación del mal físico, ¿qué pasa con alguien que está enfermo? Y que él reza y que él le pide a Dios y no se cura físicamente. Dígame, ¿qué le vas a decir? Le vas a decir nomás que siga rezando, que le siga pidiendo a Dios, pero después te va a decir, pero hace muchísimos años que yo estoy rezando, que le estoy pidiendo a Dios, nunca anda por ahí. Entonces, a ver, ¿qué respuesta le vas a dar? Y si entendés del aspecto simplemente biológico, humano, natural, entonces estás frustrado, te frustraste. ¿Por qué? Y porque si vos simplemente dejaste que esa salvación, entre comillas, era simplemente un alejamiento de todas las cuestiones del mal físico, de las causas de lo físico, de ese mal, y entonces la enfermedad, la guerra, el hambre, todas esas cosas. Y ahora yo recé tanto, yo le pedí tanto a Dios, yo esto con Dios, y Dios nunca me curó, y ahora ya me estoy por morir. Va a heredar. Entonces quiere decir que tu religión no funciona, vas a decir vos. Y no es eso, no es eso. Eso simplemente te está demostrando, ¿verdad? Que la religión no es entonces una cuestión mágica. No es porque yo le recé nomás a Dios como Zeus. Ya que vos rezaste mucho, entonces un rayo ahí y te curé y que esto, que aquello. Ciertamente que nosotros tenemos experiencia de los famosos milagros, pero recuerden que los milagros son inexplicables verdaderamente, ¿verdad? Ni la ciencia lo puede explicar, ¿verdad? Entonces eso va por encima de todo esto. Pero normalmente lo que Marcos, por lo menos en su teología, nos está queriendo demostrar y decir, que los milagros en todo caso son los que afirman la verdadera existencia y la verdadera presencia del reino de Dios en medio de nosotros. En uno de los cursos que nosotros hicimos justamente sobre los milagros, fuimos presentando eso. Y tenemos que entender, ¿verdad?, qué significa milagros, que no es simplemente una cosa que va como una cosa extra verdaderamente de la naturaleza, ¿verdad?, sino que entra dentro incluso de esa misma naturaleza, esa predisposición, ¿verdad?, del hombre
ante su propia existencia y que mira mucho más allá, ¿verdad? Entonces desde ahí es la fuerza, ¿verdad?, de Dios que actúa en nuestro propio interior, como Dios se va manifestando, no simplemente como una cuestión mágica. Bueno, seguimos un poquitito más y miramos al hombre como tal que está en la búsqueda de su propia felicidad. Es sobre todo este último recurso, el recurso religioso, el que aparece con más insistencia en el Evangelio de San Marcos. Entonces este recurso, ¿verdad?, del aspecto religioso aparece en San Marcos porque San Marcos quiere mostrarnos bien cuál es la relación o cómo tiene que ser esa relación religiosa, ¿verdad?, con Dios, con el Señor. El Antiguo Testamento, que había dado pie a la salvación cristiana, porque nosotros venimos directamente del Antiguo Testamento, del judaísmo, por eso se dice los judeo-cristianos, los primeros que comienzan con el cristianismo, los apóstoles, Jesús mismo, todos eran judíos, ellos eran judíos. Pero estos apóstoles que le acompañan a Jesús, ellos entienden y dicen, aquí en la persona de Jesús de Nazaret, ahí está la primera palabrita según la teología de Marcos, es aquí donde Dios se ha realizado, es aquí donde Dios se ha encarnado, es aquí donde Dios nos ha mostrado la salvación. ¿Entienden? Y esto es importante. Por lo tanto, el Antiguo Testamento, que había dado pie a la salvación cristiana, lo que viene ahora, Nuevo Testamento, ha sido totalmente defraudado por el pueblo judío, que lo ha convertido en el sostén de sus propias y no divinas esperanzas. ¿Por qué dice ha defraudado totalmente, verdad? Y porque justamente ellos estaban esperando en el Mesías, ¿verdad? Estaban esperando en el Mesías. Pero díganme, aquí justamente viene lo que estuvimos reflexionando anteriormente y en los cursos anteriores también. ¿Qué clase de Mesías estaban esperando? ¿Y qué clase de Mesías? Muchos de ellos hasta ahora siguen esperando, ¿verdad? En un Mesías que justamente te libere simplemente del mal físico, de la enfermedad, de la guerra, del hambre, del demonio, pero como una cosa externa. Es decir, el Mesías que tiene que venir desde otro planeta, por decir así, para salvarnos. Y eso es lo que lastimosamente nosotros también, atención, los mismos cristianos, tenemos con muchas sectas, ¿verdad? O sea, como que se espera siempre desde afuera. Lo que viene desde afuera es lo que nos va a salvar. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Y nunca, diga tu ñaña camua, un boya ya te siempre huire. Y fíjense que esta mentalidad es una mentalidad que se impregna en todos los ámbitos de la vida del hombre, porque el hombre, pues, en la medida que piensa, las ideas, como decía un filósofo, son las ideas las que gobiernan el mundo, decía él, ¿verdad? Y de cierta manera es una linda reflexión, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos esta idea, si nosotros pensamos que desde afuera es que tiene que venir esa salvación, y sin embargo el Evangelio nos está diciendo que Dios ya nos dio todo, y es desde dentro que tiene que venir la salvación, ¿entienden? Porque Dios ya está dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante que nosotros descubramos. A mí me encanta por eso esa frase de San Agustín que decía, yo, Señor, te he buscado afuera, en tantas filosofías, te he buscado por todas partes. Y San Agustín es un gran estudioso, no es un improvisado. San Agustín es un tipo que se dedicó verdaderamente, un tipo de biblioteca, por decir así, buscó y dialogó. Y después dice, pero te he encontrado, Señor. Yo pensaba que estaba fuera y había sido, tú estabas dentro de mí. Tú, Señor, estabas dentro de mí. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscarle a Dios, encontrarle a Dios dentro de nosotros, porque ya tenemos inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes
al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Esta enfermedad tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta, pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta y me hace gritar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte, que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. En las tempestades y en mi soledad, tú eres más fuerte, pero estoy confiado porque tengo fe, fe que me acompaña, con la que venceré, la fe que me ayuda para conquistar, para mil barreras poder derribar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad.
en las tempestades y en mi soledad. Tú eres más fuerte. Y es que tú me enseñaste a no tener miedo, a confiar en ti, Jesús. Tú me mostraste que todo lo puedo si te tengo a ti. Tú te entregaste en una cruz, moriste por mí. Y resucitaste, la tumba no pudo tu poder resistir, porque tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela esta vida, tú eres más fuerte. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Definitivamente, tú eres más fuerte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Marcos. Qué importante es entonces esta unión que nosotros estamos haciendo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, la persona de Jesús, y cómo hace esa síntesis espectacular, ¿verdad? San Marcos, mirando desde estos tres ejes, porque estos son tres ejes guías para nosotros, ¿verdad? Dentro de una teología, es decir, nosotros estamos reflexionando la teología que nos presenta San Marcos, la teología de Jesús de Nazaret, luego esa teología de la salvación que se nos presenta y sobre todo del hombre, o sea, cuál es la consecuencia de lo que predica Jesús de Nazaret, que es la salvación, y por lo tanto cambia al hombre. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? En síntesis, nosotros estamos mirando y estamos haciendo un poco de historia, digamos. O sea, estamos mirando y estamos situando, estamos mirando el contexto histórico en el que se encuentra el pueblo judío, el pueblo cristiano. Ahora nos está hablando y nos está diciendo directamente, dice, creen que Dios ha prometido un triunfo humano al pueblo que les sea fiel. Por eso estábamos diciendo que ellos están pensando en un mesianismo, en un Mesías triunfante, que Jesús totalmente viene a desmentir y a mostrar y a decir no. Incluso Pedro, ¿verdad?, salta y le dice, no, Señor. Cuando Jesús le dice, recuerden que el Mesías va a tener que sufrir mucho, va a padecer, va a morir, al tercer día va a resucitar. Dice Pedro, jamás, no puede decir esto, Señor. El Mesías es triunfante. Dégolan de Baleas, amigo. Dégolan en Yembouba y Pepe Ñande Yarañe. Eres la realización, ¿verdad? Ahora nos estás frustrando. Ahí está. Es una frustración total. Porque ellos están esperando en el aspecto humano. Por eso estamos diciendo nosotros aquí. Creen que Dios ha prometido un triunfo humano al pueblo. Y Jesús le dice, aquí no hay ningún triunfo humano. Yo no voy a agarrar ninguna espada, no voy a agarrar ninguna bomba, no voy a agarrar ninguna metralleta y le voy a liquidar a todo el mundo. Fíjense entonces que aquí hay una profunda, ¿verdad?, desilusión de estos apóstoles que están esperando que les convoque, Jesús les convoque como el líder que se pone al frente, les convoque. Dale fuerza, muchachos, comiencen a preparar su espada, comiencen a preparar lo que tienen ustedes y vamos a ver, vamos a comenzar a hacer ya entonces nuestro plan de guerra.
nuestro plan entonces. Por eso yo insistía mucho en esa misa que hicimos incluso, ¿verdad?, por la liberación de los secuestrados, que lastimosamente estamos en esa situación tan difícil. Entonces yo decía, no es aquí cuestión de fuerza conjunta, fuerza, que es acá la fuerza humana. En fin, es difícil este tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo único que estamos haciendo es creando más dificultades. Esa millonada, ¿verdad?, que se está gastando en esas cosas, ¿por qué no invertimos en la educación del pueblo? En darle lo que necesita el pueblo. Con esa plata voy a poder sacar de la situación, ¿verdad? Pero hay otros intereses, ¿verdad? Nosotros sabemos eso también. Y todos saben. ¿Y quién hace algo? Y nadie. Y no podemos, bueno, y no tenemos ya fuerza, ¿verdad? Entonces tiene que ser el pueblo, ¿verdad?, que piense. Y bueno, es una cuestión difícil, pero tiene que haber como meta, ¿verdad? Y entonces lanzarse. Aquí entonces ellos prácticamente creen que Dios ha prometido un triunfo humano al pueblo que le sea fiel. Un avasallamiento de los hombres, ¿verdad?, en nombre de Dios. Todos tienen que ser vasallos ahora. ¿Por qué? Porque nosotros aquí somos, pero en nombre de Dios. Porque Dios nos da la fuerza, porque Dios nos llamó a eso, porque nosotros somos el pueblo elegido. Recordemos que eso sigue latente en la sangre. Nosotros somos el pueblo elegido. Abraham, capítulo 12, 1 al 3. Entonces, este pueblo, Israel, se ha identificado con esta esperanza. Se ha identificado con esta esperanza, ¿verdad?, que tiene que venir el Mesías, que tiene que venir a luchar, que tiene que venir sobre su caballito blanco o no sé qué color, y que tiene que venir entonces con la espada. Y esta es la esperanza del pueblo. Por eso, al fallar necesariamente, ¿por qué? Porque Jesús no viene y les frustra prácticamente, porque le dicen, no, esa no es mi misión. Mi mesianismo es la paz. En vez de venir sobre un caballo, según Zacarías capítulo 9:9 dice, yo vengo sobre un burrito. Entra sobre un burrito, que es totalmente lo contrario, ¿verdad?, al caballo. Y entonces, al fallar necesariamente, todo el hombre se viene abajo, todo el hombre. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, aquí del hombre, la teología que te está presentando Marcos. Marcos te está diciendo qué cabeza dura que son. Nosotros ya hemos hablado bastante, ¿verdad?, sobre la cuestión del cabeza dura. ¿Cómo es que ustedes no comprenden? Cada momento encontramos. Hasta después de la resurrección, ellos no comprenden que Jesús había resucitado, ¿verdad? ¿Cómo es que ustedes no entienden? ¿Cómo es que ustedes se quedaron en eso? Tenemos que dar pasos concretos. Y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, estamos en una situación bastante difícil. Cae entonces todo el hombre por el suelo. Ha fallado la esperanza porque no coincidía con el querer de Dios. Y es Dios el dueño de la historia. Ha fallado la esperanza. Aquí entonces toda nuestra esperanza que ha caído por tierra no coincide con el querer de Dios. Nuestro querer, nosotros como pueblo, ahí está, estamos hablando del hombre. El hombre está esperando entonces en cosas muy tierra a tierra. Entonces por eso nosotros hace rato estábamos utilizando y diciendo que el hombre, como quiere simplemente aquí un alejamiento de las causas físicas, de las causas nuestras históricas, esa liberación de las causas históricas, muy tierra a tierra, religión baja, aquí nomás, sin pensar en el más allá, ¿verdad?, en lo profundo de lo que Dios verdaderamente quiere hacer, liberar al hombre como tal. Y entonces aquí, al fallar esta esperanza, por no coincidir con el querer de Dios, ¿verdad?, entonces también nosotros nos frustramos. Es decir, caemos en esa frustración total y decimos, pero ¿acaso vos no nos prometiste, verdad? Ese mesianismo, esta era la concepción que nosotros teníamos, que tiene que venir como aquel David, que tiene que volver a restaurarnos, que tiene que darnos todo aquello que nosotros habíamos perdido. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre este tema tan importante, tan lindo, ¿verdad? Estamos hablando del hombre, según la teología de San Marcos, que es el que tiene que cambiar. Pero antes que ese, estamos presentando cuál era su situación ante esta propuesta nueva del Mesías, esta propuesta nueva de Dios. ¿En la persona de quién? De Jesús de Nazaret, que hace ¿qué cosa? Nos trae la salvación. Y esta es la realidad. La primera parte que estamos reflexionando ahora sobre el hombre es la realidad en la que se encuentra el hombre.
¿Cómo se encontraba? Frustrado. ¿Por qué se encontraba frustrado? Y porque estaba esperando en un Mesías que venga, ¿verdad?, con las armas, la lucha, entonces le libere de todo lo que es humano. Y sin embargo veremos después en el próximo capítulo, ¿verdad?, en el próximo estudio bíblico, cómo continúa esta historia según la teología de Marcos. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.